Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que se están uniendo a este webinar, a los que están entrando desde Colombia, México, Perú, vemos varios lugares en América Latina. Y qué bien poder recibirles en este webinar que Fatela organiza para hablar de algo que nos toca a todos, y es el tema de familia y familias cristianas, familias que queremos hacer las cosas bien, construir de manera saludable, y realmente nos alegra tenerles en este momento uniéndose. Seguimos viendo más gente que se integra al webinar, así que bienvenidos todos y permítanme de una vez presentarles a nuestros especialistas. Desde España tenemos a la doctora Sonia Maldonado. En Colombia tenemos al pastor Joaquín Pastor, y también a la doctora Catalina Moscoso. Es un gusto tenerles a ustedes aquí, brindándonos de su conocimiento bíblico, de su experiencia pastoral y del trabajo que ustedes realizan tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Nos reúne en este momento un seminario, un webinar, para atender aquellas preguntas grandes que están surgiendo en la familia de muchos cristianos en nuestras iglesias. Y queremos en este momento pues identificar a aquellos grandes desafíos que la familia cristiana vive hoy en día. Desafíos que se generan a raíz de movimientos progresistas o de redes sociales, o inclusive de la misma cultura donde nos encontramos y que nos toca, ¿cierto? Como hijos, como padres, como abuelos y sobre todo como cristianos. Al finalizar este webinar, cada uno de ustedes dará sitios eternos, poderosos, para construir familias saludables. Eso es lo que queremos que el Señor, a través de estos tres hermanos especialistas en temas de familia, matrimonio y de salud emocional y sexual de los hijos, se pueda entregar o quede con cada uno de ustedes. Antes de iniciar, Fatela, para quienes nos conocen, es una comunidad de estudios a nivel de maestría, ya durante más de 20 años, por toda Iberoamérica, con 12 centros presenciales en el continente, pero que tenemos estudiantes latinos en España, en otros continentes donde hay migrantes latinos, y es un gusto de verdad poder servir a la iglesia, no solamente en programas de maestría, sino también a nivel de diplomados, ¿cierto? Temas muy prácticos, muy directos para la realidad de nuestros ministerios, de nuestras familias o de personal. Bien, sin alargar más el tema, están con nosotros, entonces, como les comentaba, la doctora Sonia. Ella es puertorriqueña, ha sido pastora o esposa de pastor, más bien misionera, y han plantado algunas iglesias en diversos lugares. Son consultores de iglesias hoy en día, adiestrando líderes maestros. Predica y da conferencias sobre temas de familia, sobre educación, sobre misiones y sobre mujer. Sonia tiene un PhD en filosofía en estudios teológicos, con especialidad en educación cristiana. Ha sido directora del movimiento de la Ventana 414 en Puerto Rico. Conduce y produce varios programas radiales enfocados en familia, coautora de varios libros, y ahora residen en Barcelona junto con su esposo y su familia, que ella también es grande y ella es abuela. No quería decirlo, pero es abuela, ¿cierto? No parece. Así que es un gusto tener a Sonia con nosotros. También nos acompaña Catalina. Catalina es una mujer con muchos años de experiencia en psicología pastoral, especializada en sexualidad, en prevención, en detección, atención e intervención del abuso infantil. Trabaja con terapia de víctimas de abuso sexual o de homosexualidad, de maltrato, de violencia intrafamiliar. Catalina ha sido entrenada y certificada como asesora de familia,
Es la fundadora y directora ejecutiva de la Fundación AMOS, un programa que desde Bogotá atiende a niños, adolescentes y en general familias en temas de salud emocional y sexual. Catalina, muchos de ustedes la han escuchado seguramente en Perú, en Colombia, en Ecuador, en algunos otros países a los cuales como iglesia nos ha estado acompañando. Y también está con nosotros Joaquín Pastor. Es una bendición, ¿cierto? Nacer desde el vientre, haber ya nacido como pastor, ¿cierto? Así sea como apellido. Y Joaquín es agrónomo de profesión, pero pastor hace bastantes años. De repente en algún momento él nos va a compartir. Especialista en matrimonio y en familia. Han trabajado junto con su esposa bastantes procesos de acompañamiento, de consejería de pareja, asesoría familiar y orientación también prematrimonial. Joaquín tiene una maestría en teología bíblica, es docente de seminarios, de institutos bíblicos, de programas de maestría y hace parte del ministerio Lantham, Predicadores. Actualmente es pastor de la Alianza Cristiana y Misionera en Cali, en Colombia. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación a cada uno de ustedes, especialistas, ¿cierto? Gente de la Biblia, gente de la iglesia, gente que ha estado muy dedicado justamente a construir familias, ¿cierto? Cada uno de ustedes con historias para contar, con experiencias tremendas de vida y también de acompañar a mucha gente, ¿cierto? De la iglesia y fuera de ella. Muy bien, y para iniciar el webinar quisiera lanzar una pregunta para los tres contestar, darnos claridad o darnos una breve introducción. Y siendo que nosotros como familias cristianas tenemos una profunda convicción de lo que significa la familia, ¿cierto? Reconocemos la importancia espiritual y social de la familia. Nos mantenemos allí, sabemos que fue propósito de Dios que la familia exista. Aún así, aunque es propósito de Dios, aunque es plan perfecto del Señor, la familia sufre. Y hoy en día la familia sufre ataques externos, pero también por ausencias o carencias internas. Y para arrancar quisiera preguntarles a cada uno de ustedes ¿qué consideran, ¿cierto? ¿Qué riesgos o desafíos, cuáles son los desafíos o el desafío grande que ustedes perciben que tiene la familia cristiana hoy en día? Cualquiera de ustedes puede iniciar. Bueno, yo me animaría entonces a contestar la pregunta. Gracias, Alex. Y es un gusto estar con ustedes. Quizás, bueno, eso quizás lo vamos a ir desarrollando durante el diplomado, pero me atrevería a decir de una manera muy sencilla, quizás hasta simple, que obviamente la época que vivimos le presenta muchos desafíos aún a las familias cristianas, no solamente para los de afuera. Al punto que ha llegado lo que se vive hoy en día, los movimientos, como decías tú, progresistas y bueno, todo esto que se ve, llegan a cuestionar si realmente los modelos de familia que nosotros aprendimos, o sí que aprendimos lo que vivimos a través de la escritura, son válidos o no. Y seguro que muchos cristianos habrán considerado que eso, como dicen por ahí, es obsoleto. Pero me parece a mí que uno de los desafíos mayores también es redescubrir bíblicamente esos principios que quizás en algún momento nos gobernaron, pero que se fueron diluyendo, se fueron acomodando y se han ido perdiendo. Y un desafío es redescubrir lo que la palabra dice, porque definitivamente el diseño que Dios dio para el matrimonio y la familia es perfecto. El problema es que, tristemente, ni siquiera los cristianos estamos viviendo lo que Dios mismo dijo. Pero si nosotros vamos allá y volvemos a descubrir esos principios que están allí, vitales para la familia y el matrimonio, seguramente
no solamente tendríamos familias saludables, sino que nosotros mismos seríamos unos instrumentos y unos agentes de cambio, de inspiración para muchas, muchas más familias. Excelente. Yo quisiera contestar desde mi experticia de trabajo, que es la violencia. Tenemos estudios que nos muestran dentro del ámbito cristiano cómo funciona la violencia intrafamiliar y tristemente tenemos una estadística muy desalentadora. El 63% de las parejas en el ámbito cristiano tienen episodios de maltrato y de violencia. Y esto nos preocupa porque nosotros en el interior estamos enseñando principios. Porque las familias que conocen los principios y están cerca de lo que Dios ha dicho no tienen un buen manejo de sus relaciones, es mi pregunta. Y por otro lado, un tema que a mí realmente, eso sí que me cuestiona más, es lo que pasa con los niños y los adolescentes dentro de nuestros entornos familiares. Mire, tenemos estudios en Argentina, en Uruguay, estudios muy buenos hechos desde el 2001 y repetidos en el 2011 sobre el abuso sexual, y encontramos que el 52% de los chicos dentro de nuestro ambiente cristiano han sufrido abuso. Implementando eso, yo veo muchos desafíos. Desde luego que el matrimonio, la desintegración del matrimonio ha llevado a afectar muchísimo a lo que es la familia. Entonces, hay desafíos que entonces amenazan a la familia, porque si la institución social fundamental de la sociedad te afecta, entonces se abre a todas las amenazas que también están atacando a la sociedad. Entonces, la pérdida de autoridad es una amenaza, es un desafío muy grande para la familia. Desde luego que la autoridad es ese modo de ver una persona con respeto. Entonces, se han hecho encuestas que las generaciones que se están levantando no están viendo a los miembros que se supone que fundamenten a la familia como una autoridad. Y eso es un desafío muy grande. Totalmente valioso lo que cada uno ha expresado. Y bueno, quienes siguen aquí con nosotros añadiéndose al webinar, quisiéramos escucharle más a fondo a cada uno de ustedes desde su área, ¿cierto? De familia, de pareja y de salud emocional y sexual en los hijos. Quisiéramos escucharles más a fondo respecto de sugerencias o principios que ustedes tienen para compartirnos hoy respecto a cómo construir familias saludables, familias cristianas, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo? Considerando que tenemos desafíos. Aún siendo cristianos tenemos desafíos y con seguridad nuestra fe nos hace acreditar al 100% en que hay verdad en las Escrituras y que hay bendición de parte de Dios para la familia. Así que quisiera invitar a cada uno de ustedes que en los próximos minutos nos regalen, nos otorguen el privilegio de escuchar esos principios eternos, principios poderosos que necesitamos retomar para construir familias saludables como cristianos. Así que, Sonia, te invito a iniciar con tu reflexión y tus consejos para cada uno de nosotros. Bueno, aparte de lo que ya hemos dicho ya, que le debemos dar el primer lugar a Dios, formar a la familia con principios bíblicos y enseñar la palabra en la familia, yo creo que debemos retomar otra vez, conocer lo que significa vivir en familia y qué es la familia. Tenemos que aprender. Debemos hacer una fuerte alianza para reafirmar cómo debemos vivir en familia. Y esto es importante reconocer primero
que no sabemos vivir en familia y que no sabemos lo que significa ser familia. Entonces, es importante, es muy importante aprender juntos a vivir en familia. Otra cosa es que tenemos que valorar a la familia como un verdadero tesoro. Y obviamente, después que aprendamos lo que significa eso, que es familia, qué significa familia, qué dice la Biblia sobre la familia, qué valores están fundamentados en la familia, pues vamos a aprender a valorar a la familia. Y esto es un principio importante para mí. Valora a tu familia como un verdadero tesoro. Entonces, cuando nosotros practiquemos este valor, este principio tan importante de valorar a nuestra familia como un verdadero tesoro, va a ser fácil entonces valorar a nuestro cónyuge, respetar a nuestro cónyuge, practicar los valores bíblicos que están relacionados con nuestro cónyuge. Entonces es importante que estemos bien claros que cuando valoramos a la familia, vamos a valorar al cónyuge, vamos a valorar a los hijos, y como vamos a valorar a la familia como un tesoro muy importante, vamos a darle tiempo. Y tiempo de calidad. En mi familia era muy importante que por lo menos una noche a la semana era solamente para la familia, era un compromiso muy importante. Y mis hijos aprendieron que también nos veían al matrimonio, a nosotros como matrimonio, cuidarnos, respetarnos y sacar tiempo para nosotros. Y nos veíamos salir también juntos solos, luna de miel por lo menos una vez al año juntos. Bueno, me imagino que Joaquín hablará de eso, pero todo eso sostiene y fortalece a la familia de una manera importante. Así es que estuve mirando un estudio que se hizo que respalda el hecho de la importancia de comer juntos. Dice que la criminalidad ha bajado significativamente en familias que comen juntos. Entonces, ese es otro principio dentro de valorar a la familia, ¿no? De que tenemos que buscar momentos para estar en familia. Entonces, comer juntos, disfrutar con los dispositivos electrónicos apagados, con la televisión apagada, y escucharnos, escuchar qué dice, hablar. Ese momento de la comida debe ser muy, muy importante. Entonces, otro principio es una comunicación efectiva. Es importante que la familia aprenda sobre comunicación. Y obviamente, si el matrimonio ha aprendido a comunicarse entre ellos, los hijos van a ver esa comunicación efectiva entre el matrimonio y van a aprender a comunicarse de manera efectiva. Entonces, el hablar de sentimientos, el preguntarnos sobre qué hay aquí adentro, cómo están mis emociones, cuáles son mis planes, qué tú sueñas, cómo estás sintiéndote dentro de tu entorno, es muy, muy, muy importante. Preguntas importantes, no solo preguntar ¿qué hiciste en la escuela? ¿O qué hiciste con tus amigas o con tus amigos? Sino, ¿qué tienes allá adentro en el corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo tú crees que estamos? Cosas de adentro, ¿no? ¿Cómo te sientes con tu hermano? ¿Cómo te sientes con tus padres? Hacer preguntas y promover a una comunicación efectiva. Y eso se aprende, A mí no me enseñaron a comunicarme efectivamente. No me enseñaron. Me decían, cállate, no hables más, no puedes,
no puedes opinar sobre eso. Entonces yo decidí aprender a comunicarme efectivamente para entonces poder lograr enseñar a mis hijos a comunicarse efectivamente. Así que ese es un principio muy importante, porque cuando aprendemos a comunicarnos efectivamente, podemos entonces hacer preguntas pertinentes. Cuando viene un tema ético, preguntarle, ¿qué tú crees de eso? Y el miembro de la familia puede hablar, abrir su corazón sobre lo que quiere, sobre ese tema ético. Y entonces los padres podemos hablar y enseñar sobre cuál es la perspectiva y los valores bíblicos que podemos usar para enfrentar esa filosofía nueva, ese valor o antivalor efectivamente. Entonces, el otro principio es enseñar sobre valores. O sea, es importante que en la familia se hablen de los valores. Dios mío, hay libros de la Biblia que están llenos de valores. Si los exprimes, salen valores solamente. Efesios está lleno de los valores de la familia, Proverbios. O sea, es increíble. Mi marido José, cada mañana, antes de que los hijos salieran al colegio, leía un verso de Proverbios. Un verso de Proverbios. Sin imponer nada, a veces era 1 minuto, a veces medio minuto, a veces 5 minutos, lo que ellos resistieran. Pero es importante exponerlos a los valores bíblicos. Un día él leyó ese verso que habla sobre el adulterio y el menor preguntó, papá, ¿qué es eso? Mi marido le explicó y él le dice, tú nunca le vas a hacer eso a mamá, ¿verdad? Y ahí empezó a meterse el valor de la fidelidad y a encarnarlo en su vida. En el módulo donde voy a enseñar, vamos a enseñar muy claramente cómo se enseñan valores. Que desde luego es muy importante conocer cómo podemos enseñar valores. Otra cosa muy importante que cuando enseñamos valores es el tema de la moral, de la ética, lo que está bien, lo que está mal. Y entonces yo quisiera enseñarles una herramienta que yo enseño con este tema, cuando enseño el tema a los padres sobre cómo enseñar moral, cómo enseñar lo que es bueno, lo que es malo. Lo que yo he observado en las familias, en los padres, es que en general desaprovechamos los momentos importantes para enseñar lo que es bueno y lo que es malo. Lo que sabemos enseñar es no hagas, dar normas nada más. No hagas. Pero el niño o el adolescente no sabe por qué está mal. Entonces, yo quisiera introducirles como propuesta 3 preguntas que usted le puede hacer al niño o al adolescente. 3 preguntas. 3. La primera. Se suscita una situación. Yo qué sé. La hermanita le mete el pie al hermanito para que se caiga. Le decimos, lo que solemos hacer es, eso no se hace, no lo vuelvas a hacer. Pero no le decimos y no hablamos con el niño o el adolescente por qué eso está mal. Entonces, tenemos que estar enfocados en que cuando enseñamos moral o ética, no podemos enseñar lo que sucede afuera. Porque si le decimos nada más, no hagas eso, estamos enfocándonos en el acto. Pero si nos enfocamos en el corazón, en cambiar el corazón, vamos a hacer las preguntas pertinentes. Y la primera pregunta es, ¿por qué está mal?
A lo mejor casi seguro que no te va a saber responder. Y entonces eso puedes entrar en un diálogo. ¿Por qué está mal? ¿Vale? ¿Por qué está mal? Y, perdón, la primera pregunta es ¿qué está mal? ¿Por qué está mal? Es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, entonces, es el restaurar el corazón. ¿Cómo puedes hacerlo bien la próxima vez? ¿Cómo puedes hacerlo bien la próxima vez? Entonces, ahí podemos entrar entonces en los valores bíblicos. La Biblia nos enseña cómo hacerlo bien. Bueno, tú tuviste la tentación y caíste en la tentación de ponerle el pie a tu hermanito y se cayó. ¿Por qué? Porque me quitó el juguete. ¿Cómo lo puedo hacer bien la próxima vez? Que él te quite el juguete. Entonces, entrar en ese diálogo. La primera pregunta, ¿qué está mal? Segunda pregunta, ¿por qué está mal? Y la tercera pregunta, ¿cómo lo puedo hacer bien la próxima vez? Es cambiar el corazón. Esa es nuestra intención. Y que él pueda, la próxima vez, tomar las decisiones éticas y morales de una manera correcta, pero desde adentro, no desde afuera. Y asimismo, estas preguntas tienen otras aplicaciones cuando estamos viendo una película y sale una escena que el protagonista está haciendo algo mal. ¿Qué está mal? Otra vez, el diálogo después de la película. ¿Qué está mal? ¿Por qué está mal? ¿Cómo él lo pudo haber hecho bien? Y no solamente lo que está mal, quizás lo que está bien. Reafirmar lo que está bien. Si el protagonista hizo algo bien, ¿por qué eso está bien? ¿Por qué está bien? ¿Y cómo tú lo podrías hacer mejor todavía la próxima vez? ¿Cómo tú lo podrías hacer bien la próxima vez? Mejor. Entonces, estamos enfocándonos en el corazón del niño. Y es importante que estemos enfocados en el corazón de cada miembro de la familia. Y así la familia se va construyendo fuerte en valores. Porque desde luego, para terminar, quiero decirles que los valores son parámetros que guían nuestra conducta. Y eso tiene que salir del corazón. Wow, excelente. Muchas gracias, Sonia. Y tenemos espacio en el chat para recibir sus preguntas. Vamos a tomar algunas de ellas, a unir aquellas que son similares y vamos a entregarlas a nuestros 3 invitados especialistas. Excelente. Gracias, Sonia, por tu participación. Joaquín, háblanos un poco más acerca de, como pareja, ¿cierto? Como padres, ¿cuáles son esos elementos que de repente necesitamos afianzar para construir familias saludables? Ok, gracias, Alex. Sonia hablaba algo que es muy importante. Ella mencionó un par de palabras que quizá ustedes las descubrirán. Es qué aprendimos y qué enseñamos. Y a mí me parece que nuestra forma de vivir en matrimonio y en familia está determinada o condicionada, como lo queramos llamar, por lo que vivimos, por lo que experimentamos, por aquellos modelos que recibimos. Muchos llegamos a conocer al Señor después de años, ya con un trasfondo, con unas tradiciones adquiridas, y a veces nos dificulta poder implementar o incorporar a nuestra vida de familia y matrimonio los principios porque ya traemos algo ahí y nos cuesta, ¿no? Nos aferramos a esos modelos que aprendimos, modelos, como digo, familiares y de tradición cultural, que creemos que esa es la única manera de vivir. Es algo que nos condiciona y nos dificulta poder vivir como Dios quiere. Nos aferramos porque llegamos a vivir en una zona de comodidad que nos resistimos a implementar cambios. ¿Sí? Tengo una ilustración, dicen que alguna vez vieron a la mamá cangrejo que estaba con su cangrejito caminando y un día el cangrejito empezó a caminar de para adelante y como ellos están acostumbrados a caminar de medio lado, la mamá le dijo, no, de para adelante no se camina, nosotros caminamos de medio lado, no puede ser que tú vayas a caminar de para adelante. Y a veces somos como esa ilustración, ¿no?
de lo que aprendimos, eso queremos seguir haciendo, no estamos dispuestos a cambiarla de ninguna manera y nos cuesta salir de nuestra zona de comodidad. Pero obviamente lo que estamos abordando en este diplomado precisamente de familia es recordar cómo fue ese diseño divino. Y quiero empezar por una cuestión que todos conocemos. Lo primero que se afectó con la caída del hombre fue la relación de pareja y de familia. En nuestras consultas seguramente vienen parejas a contarnos sus problemas y de pronto escucho uno que el esposo dice, no, es que fue ella, y ella dice, no, es que fue él, y yo pregunto, ¿eso lo he escuchado en alguna parte, como en que en Génesis 3, como que Adán dijo, ¿qué fue ella? Y de ahí para acá traemos esa tradición que nos afectó, la comunicación, el trato, el asumir responsabilidades, una cantidad de cosas. Y lo lindo de eso es que Dios sabe que fuimos afectados desde allá y por eso no estamos solos. Él está dispuesto a ayudarnos, Él lo conoce, Él sabe cómo nos afectó, cómo se desbalanceó, digámoslo así, cómo se pervirtió pues la comunicación y la relación de pareja y la de familia, y por eso Dios está dispuesto y presto a ayudarnos. Y dentro de ese diseño divino, como hemos venido hablando, para el matrimonio y para la familia, Dios ha establecido un sinnúmero, una infinidad de principios que nos ayudarán a tener matrimonios y familias saludables. Muchos que a veces desconocemos. Les mencionaba alguna oportunidad de un texto que me fascina, es mis versículos favoritos en el capítulo 24 de Deuteronomio, en el versículo 5, que dice que una de las normas dentro de las muchas que Dios le dio al pueblo de Israel al salir de Egipto para vivir esa nueva sociedad era el que fuere recién casado, dice, en ninguna cosa se le ocupará, no se le enviará a la guerra, estará 1 año en su casa para alegrar a la mujer que toma. Es un versículo que es hasta misterioso porque sobre eso no hay mucho escrito, pero lo que uno puede entender ahí sencillamente es que Dios quería que las parejas que fueran recién casadas, los que empezaran el matrimonio, se dedicaran el tiempo necesario, ahí habla de 1 año, para conocerse. Ahí la palabra clave es alegrar, que seguramente la vamos a estudiar en el diplomado, pero era para conocerse, para afianzarse, para dejar a los padres, todo eso que implica la relación de matrimonio. Y como ese, muchísimos principios más que cuando uno evalúa, va a encontrar que si los viviera, podría vivir de una manera como Dios quiere, saludable y sobre todo teniendo familias y matrimonios como Dios quiere. Teniendo en cuenta esto también, que si desde el principio se afectó el matrimonio y la familia y desde el principio se fueron establecidos los principios para tener matrimonios y familias saludables, de eso también depende el bienestar de las demás instituciones, llámese iglesia, llámese sociedad, llámese Estado, todo depende del bienestar y de lo saludables que sean las familias, y por eso tenemos que volver allá. Y un aspecto importante que para mí también es clave, una pregunta que seguramente vamos a abordar, y no sé si de pronto alguien la está haciendo ahí, porque es la pregunta que yo digo que nadie puede responder. Creo que ni siquiera Jesús se atrevió a responderla exactamente. Allá en Mateo 19, cuando se acercan los discípulos y le preguntan y los fariseos si es lícito dar carta de divorcio. Y Jesús le responde, ustedes saben que el que los unió fue Dios y lo que Dios unió no lo separará al hombre. Y le preguntan, pero entonces, ¿por qué Moisés dio carta o permitió dar carta de divorcio? Y Jesús le responde en el versículo 8 del capítulo 19 de Mateo. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Y lo que sigue nos habla una agenda increíble, dice, mas al principio no fue así. Y la pregunta que debemos hacer nosotros, el desafío que tenemos como matrimonios en este caso, es preguntarnos, ¿y cómo fue al principio? Si eso fue lo que pasó por la dureza del corazón, ¿cómo fue antes? ¿Cuál fue el diseño de Dios? ¿Qué fue lo que Dios diseñó? ¿Cómo era al principio? Y tendremos que ir al principio cuando Dios creó el matrimonio, lo diseñó como Él quiso, varón y hembra, y vamos a descubrir de una manera sencilla que estamos viviendo matrimonios basados no en Génesis 1 y Génesis 2, que fue el diseño original de Dios, sino que estamos viviendo matrimonios basados en Génesis 3, que es la condición en la que quedó no solamente el matrimonio y la familia, sino toda la creación, la relación con Dios, cómo quedó después de la caída. Y de ahí para acá hemos traído una cantidad de consecuencias, de enseñanzas, que inclusive a mí me aterra escuchar a veces a colegas como yo enseñando sobre matrimonio, que digo, no entendieron que lo que Dios dice en Génesis 1 y Génesis 2 es lo que Dios prescribió, lo que Él mandó, lo que Él diseñó. Y lo que vimos en Génesis 3 es lo que Él describió. Lo que hace es diferente a lo que Dios prescribe, que es lo que Él quiso que fuera, diferente a lo que Él describe. Lo que Él describe en Génesis 3
la condición en que quedó la raza humana, matrimonio, familia, relación con él, con la creación, es la consecuencia de cómo quedó, pero no es que Dios lo haya diseñado así. Dios lo diseñó en Génesis 1 y Génesis, y eso lo vamos a descubrir en el diplomado. Entonces, y cuando uno descubre eso, dice, wow, ahora entiendo por qué es que estoy viviendo así. Entonces, que el Señor, una cosa que quiero que tengamos en cuenta y que lo ha dicho también Sonia, nosotros tenemos esperanza. El Señor está de nuestro lado. Él sabe lo que vivimos. Él conoce nuestras realidades. Lo que sucede en nuestras alcobas, de puertas para adentro, para todo el mundo es ajeno. Para Dios no. Y nunca va a juzgarnos. Siempre está dispuesto a ayudarnos. Ahora, ¿tenemos que sensibilizar el corazón? Claro que sí. Para entender estos principios y para acercarnos a Él. Y bueno, ese es el desafío que tenemos, la invitación que les hacemos para poder descubrir esto y sobre todo, si usted está viviendo esos principios, qué bueno, los va a afianzar y lo vamos a desafiar para que usted los comparta con mucha gente. Si usted no lo está viviendo, pues que por lo menos lo descubra y los empiece a vivir. Y bueno, el Señor está con nosotros y nos va a ayudar en este caminar de ser familia. Hay esperanza y esperamos que ustedes hagan parte de esto. Has roto por lo menos un paradigma de matrimonios y de los que esperan casarse, ¿cierto? Sin duda necesitamos ver más a fondo la palabra, de repente con mayor humildad. Así que bueno, gracias Joaquín por tu intervención. Catalina, también hay temas con hijos, con adolescentes, salud emocional, atracción hacia el mismo sexo, que te he escuchado bastante de eso. Y la iglesia no es ajena, ¿cierto? Los chicos que, aunque estuvieron en la escuela dominical aprendiendo la Biblia desde tan pequeños, no son ajenos a lo que está pasando en estos tiempos. Compártenos, te escuchamos. ¿Qué podemos hacer para construir iglesias, familias saludables? Bueno, primero yo quisiera que se acercara a usted como adulto, se acerque un poco a lo que es la sexualidad, que usted escucha a sus hijos, ve algunas actitudes de ellos y usted se enfrenta a la sexualidad pensando en lo sexual, ¿cierto? A la emocionalidad de los niños, así son sanos emocionalmente o no, y se diferencia lo sexual, lo netamente físico, del resto del ser. No, yo quiero que usted empiece a pensar que sexualidad es todo lo que usted es, que lo hace comunicarse con el mundo. Es como un sello que Dios le colocó a usted para comunicarse con el mundo, pero acá hay un principio como hombre o como mujer. Dios estableció la identidad sexual del ser humano. Y entonces yo me uno a Joaquín cuando dice que hay muchos principios. En Génesis 1 y Génesis 2 están las bases de la sexualidad humana. Y eso es lo que vamos a ver, parte de lo que vamos a ver cuando nos enfocamos en sexualidad. ¿Cómo fue que Dios creó la identidad sexual? ¿Cómo fue que quería que fuera la orientación sexual? Y muchos de los aspectos que hacen que esto se distorsione. Entonces, si usted como adulto piensa en los chicos, yo quisiera mostrarle 3 tipos de adultos que se acercan a la sexualidad de los niños o de los adolescentes y me han dicho lo siguiente. El primer adulto es el que me ha dicho que piensa de los niños lo siguiente: los chicos de hoy en día ya lo saben todo, nacen aprendidos y es mejor decirles las cosas antes de que otros se las digan. Cuando el adulto piensa así, lo que hace es que se toma, digamos, todo el esfuerzo para darle toda la información posible antes de que lo haga otro. Se esfuerza a que sepa las cosas de la vida y esas cosas no lo tomen por sorpresa, pero yo le pregunto a ese tipo de adulto, ¿será que todo lo que usted le está diciendo a ese niño, él lo entiende o lo está confundiendo? Porque es que resulta que Dios creó la sexualidad humana para vivirla de manera gradual. Nosotros los seres humanos tenemos un desarrollo psicosexual y el desarrollo de los niños, un año que pasa es un mundo en el desarrollo psicosexual de un niño y en un adolescente también. Entonces, hemos pensado que el deber ser del adolescente cuando ya se desarrolla es que es activo sexualmente. ¿Será? ¿Será que eso es el deber ser? ¿O no lo han impuesto o ha sido parte de una agenda? Eso es una cosa que quiero dejarle yo pensando. El otro tipo de adulto es aquel que dice, que es muy frecuente dentro de nuestras comunidades de fe: yo no quiero crear en mi hijo la malicia y por eso voy a esperar a que pregunte. Tememos que nuestros hijos se vuelvan maliciosos con el tema y llevarles a pensar cosas más allá de las que deberían pensar.
Y esto lo hacen los adultos pensando que sería como lanzarles a una información innecesaria. Pero entonces yo le pregunto a ese tipo de adulto del cual he escuchado este comentario, ¿cómo meterlos en una burbuja para que ni escuche ni reciba de su entorno lo que nosotros no quisiéramos que supiera? Será como tratar de correr o frenar un muro que cada vez se va corriendo más a pesar de nuestros esfuerzos. Entonces, a este tipo de adultos yo les pregunto por qué más bien ustedes no se toman la responsabilidad, porque es una responsabilidad primaria de los padres y los que están cercanos al niño, de conocer cuál es el desarrollo psicosexual del niño y qué decirle y qué no decirle y qué principios, qué cosmovisión bíblica va usted a formar en ese chiquito para que pueda más adelante tomar decisiones acertadas frente a su sexualidad. Y el tercer tipo de adulto que he encontrado, que es otro muy frecuente dentro de nuestras comunidades de fe, es que me dice, yo no sé cómo hablar de esos temas. Ojalá en el colegio o la iglesia se los enseñara. Entonces, le dejamos una responsabilidad que es nuestra como adultos responsables de nuestros niños, de nuestros hijos, se la dejamos al colegio y a la iglesia. Yo le pregunto a usted como adulto, ¿usted sabe o se ha preguntado alguna vez qué es lo que están enseñando en el colegio sobre sexualidad? ¿Qué información le están dando? Mire, si hace unos años, yo llevo 20 años trabajando en esto y hace más o menos 10 empezamos a tener unos problemas gravísimos sobre las clases de educación. Es que ni siquiera son en sexualidad, es sexual. En nuestros niños pequeños, hasta que se destapó todo lo que estamos viviendo hoy. Y estamos entonces tremendamente ideologizados con el tema y tristemente nos los están enseñando a los niños más chiquitos, desde muy pequeños, ya les están enseñando temas ideologizados frente a su sexualidad. Entonces, ¿qué pretendo yo hacer? ¿A qué invito yo a la audiencia del diplomado? A que piensen que no es necesario siquiera pensar en temas de sexualidad. ¿Por qué? Porque uno, con su forma de actuar, con su forma de tratar a su cónyuge, con la manera como me veo yo a mí misma, como veo mi cuerpo, como hablo de él, la manera como me visto, la manera como yo obro con mi cuerpo y con mis actitudes, yo estoy enseñando sexualidad. Entonces, tenemos que entender que la sexualidad, debido a que afecta todas las relaciones del ser humano, necesitamos como padres y como adultos responsables saber que está inmersa dentro de lo que nosotros estamos enseñando a nuestros niños. Estamos enseñándoles con el ejemplo. Estamos enseñándoles con la paternidad y la maternidad que asumimos. Y cada uno de nosotros asume una paternidad y una maternidad diferente. Pero quiero aquí poner un principio. La paternidad y la maternidad son una vocación que viene de Dios y eso requiere grandes sacrificios. Y hoy hay una ideología que especialmente está llenando a las mujeres de razones por las cuales no deben asumir la maternidad y deben decidir sobre su cuerpo, desconociendo completamente todo el tema científico y genético que alberga el principio de que el ser humano que hay en el vientre de una mujer embarazada no es un cúmulo de células y no hace parte de su cuerpo, sino que es un ser humano aparte de la vida de la madre. Pero nos han metido toda esta ideologización del tema del origen de la vida y entonces estamos asumiendo un tipo de maternidad, ¿verdad? Entonces, sea cual sea la situación y el modelo de paternidad y maternidad que estemos proyectando a nuestros hijos, todos veremos de una u otra forma pasar sus vidas. Y he escuchado a muchos padres decir, yo quiero estar cerca y acompañarles. Yo quiero disfrutar de todo el proceso y todo lo que yo he aprendido de Dios y su palabra, deseo aplicarlo en cada etapa de su desarrollo. Felicitaciones. Felicitaciones, porque creo que a pesar de todos los errores que cometemos como padres, el simple hecho de estar al lado de nuestros hijos y tener presencia, principios y una posición clara frente a los temas, nos va a dar una ventaja enorme. Pero mire, créame, en nuestro contexto, yo no he salido del contexto de la fe. O sea, eso quiere decir que he trabajado en contextos católicos y cristianos con personas que tienen claro
que ellos necesitan los principios de Dios y tienen de alguna manera una relación cercana a Dios o una relación personal. Y aún así he encontrado adultos que me dicen, ¿cuándo me crecieron mis hijos? ¿Cómo fue que esto pasó tan rápido y yo ni me di cuenta? ¿Por qué? Porque estuvieron metidos en su trabajo, estuvieron metidos en sus, logrando sus objetivos personales, creyeron que la maternidad y la paternidad era algo para salir rápido en el momento, y entonces muchos se preguntan, ¿qué más hubieran podido hacer para que ellos hubieran tomado las decisiones que pueden tomar en su vida de adultos? Y eso sí que es triste, porque me perdí de mis hijos, me perdí de mi familia. ¿Yo dónde estaba? Muchos me han dicho, ¿dónde estaba con esto? Y el problema de esto es que nosotros vemos que nuestros hijos van creciendo y entonces les hemos enseñado, sea intencional o no, les hemos enseñado. Y muchos de nosotros vamos a llorar por las decisiones que nuestros hijos estarán tomando en su sexualidad, porque tiene que ver con las relaciones, tienen que ver en qué momento ellos toman la decisión de volverse activos sexualmente, tienen que ver también con el hecho de por qué muchos jóvenes están descubriendo atracción al mismo sexo. Eso no es gratis, eso no es gratis, eso tiene un trasfondo familiar. Uno de los factores más determinantes es el abuso sexual y hemos tenido muchos niños viviendo abuso sexual con sus padres y sus adultos responsables en el mismo lugar donde viven el abuso. Pero también hemos tenido chicos donde hay relaciones tan pobres con sus padres, con papá o con mamá, que llevan a tener un vacío que después ellos van a buscar en otras personas, y esos son factores determinantes para la decisión del cambio ya sea del cambio de sexo o para una atracción homosexual. Entonces, estas decisiones que toman y van tomando en el transcurso de su adolescencia, pues muchas de ellas se gestan en el entorno familiar. Entonces, ¿qué animo yo? ¿Cuál es nuestro desafío y a qué los animo en este diplomado? Primero, a que aprendamos que hay principios clarísimos que Dios dejó para vivir una sexualidad sana y saludable. Y esos principios parece que los vamos a compartir los tres quienes estamos encargados del diplomado, y vamos a trabajarlos muy bien, pero también les invito a enseñar, a que ustedes tomen las riendas de la enseñanza en sexualidad. Hoy hay organizaciones que intencionalmente están hipersexualizando a nuestros niños. Están queriendo que ellos sean activos sexualmente. El deber ser no es que un niño cuando se desarrolla empiece a ser activo sexualmente, porque psicoemocionalmente no está listo. Entonces les animo a que piensen en eso y a que al aprender el desarrollo psicosexual de los niños, que lo vamos a ver en el diplomado, podamos discernir cuándo están siendo expuestos a conductas sexuales abusivas o cuándo están siendo abusados sexualmente. Entonces mi invitación es a que juntos vayamos en todo el proceso del desarrollo psicosexual del niño y aprendamos todas estas herramientas. Wow, tremendo. Definitivamente y obviamente al hablar de familia no estamos hablando de otros, ¿cierto? Estamos hablando desde nuestras propias realidades. Y si estamos en medio de una iglesia, pues también de nuestros amigos o familiares cercanos. Y si somos líderes o pastores de una iglesia, pues con mayor razón, aquí hay una gran responsabilidad. Hay algunas preguntas que quisiera pasarles a ustedes. Vamos a ver, de pronto por tiempo hay espacio para 4 o 5 preguntas y para 1 o 2 respuestas de ustedes. No creo que podemos alargarnos más. Y quisiera arrancar con una aquí, una general que dice, la constitución de la familia ha cambiado. ¿Cuál es el modelo bíblico de la familia? ¿Existe un modelo bíblico o cuál sería el modelo hoy? Y si estamos fuera de ese modelo bíblico, ¿estamos equivocados? ¿Hay pecado? ¿Qué pasa? Si vamos a Génesis, ya Joaquín lo mencionó, allí Dios creó hombre y mujer. Y ese hombre y mujer tuvieron hijos.
Así que ese es el modelo bíblico que Dios constituyó. La Biblia también dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Excelente. Catalina, ¿quieres agregar algo? Sí, yo quisiera poder aportar un poquito frente a por qué Dios hizo a la pareja heterosexual. O sea, Dios crea al hombre y a la mujer y los crea eh, con el mismo valor, los mismos derechos y las mismas oportunidades, pero con diferentes funciones. Cuando hablamos de complementariedad, ¿qué es lo que esperaba Dios cuando creó a la mujer? La creó para poder complementar al hombre, porque la mujer tiene lo que el hombre no tiene y el hombre tiene lo que la mujer no tiene. Entonces, en términos sencillos, es que la pareja heterosexual no solamente se complementa físicamente con el hecho de poder dar vida, porque sus sistemas reproductores son diferentes, sino porque también él ha colocado características de él mismo que nos hacen a nosotras ser femeninas y a los hombres ser seres masculinos. Él nos da características de su corazón que nos hacen ser complementarios. Él no nos deja solos, además, él nos da su ejemplo y el ejemplo está en la Trinidad. Ellos son Dios, pero los tres tienen diferentes funciones y los tres tienen el mismo valor. Entonces, el hecho de tener de que el fin último de la sexualidad humana sea heterosexual solamente, tiene muchos fines. Uno de ellos es tener descendencia. Wow. Bien, excelente. Aquí podríamos alargarnos muchísimo más. Es un tema bastante profundo y complejo. Hay otra pregunta aquí muy pertinente. En este tiempo de pandemia, en la mayoría de los países del mundo y los que están participando de este webinar y los que lo verán después, porque el webinar queda colgado en la red y se va a ver más adelante. En este tiempo de pandemia, quedarnos en casa se ha vuelto un problema, ¿cierto? Para algunos, en principio, estar en familia se convirtió en algo deleitoso, pero después de unos días o unas semanas, los índices de agresión entre familia, de depresión inclusive, se han subido, se han disparado. ¿Qué podemos hacer para sobrevivir, ¿cierto? Para no morir en el intento de estar juntos encerrados tanto tiempo. Está todo Yo dicho. solamente, Sí. solamente diría que, digamos, la realidad, esto nos agarró a todos por sorpresa, ¿no? Y se ha hablado de la violencia, del estrés que se crea en familia, y es obvio que si yo no he sembrado esto, no lo he creado, va a ser difícil. Ahora, quizás digámoslo así, yo no digo que Dios nos pueda ayudar, pero quizás como tratar de llevar la situación con más suavidad. Yo creo que una de las cosas, como decía Sonia, obvias es mantenerse ocupado, ¿no? Estos días que hemos estado con mi esposa los dos aquí, alguien nos preguntaba si nos aburríamos. No nos queda tiempo de aburrirnos, tenemos mucho que hacer, mucho trabajo. Y uno tiene que mantenerse ocupado, leer un libro, si es posible hacer un deporte, no sé, eso va a ayudar mucho, ¿no? Porque si tú te levantas y como dice Sonia, y desayuno y quedo libre, y me pongo a ver televisión, bueno, eso no es que sea malo, pero eso puede crear muchísimos desórdenes y cosas por el estilo, pero mantenerse ocupado, leer un libro quizás. Ahora, me parece que si ya en extremo vemos que nos ganan las emociones, hay muchas herramientas, ¿no? Afortunadamente tenemos estos medios donde hay personas con las que podemos hablar, llamar, orar quizás, y nos van a ayudar mucho. Porque, y bueno, ya cuando salgamos de esto, pues veremos qué cosas tenemos que hacer. Y como dice Sonia, obviamente, meditar, leer la escritura, me parece que es un momento donde también hay mucho tiempo para hacerlo y el Señor nos va a traer paz definitivamente, ¿no? Pero creo sí que de lo que no sembramos, pues tristemente nos agarró de sorpresa, porque si uno le dicen, va a venir esto, se prepara y alguna cosa hace, pero cuando nos tocó, pues dicen que estas crisis siempre sacan o lo peor o lo mejor de nosotros, paramos, lo dejamos pasar, pero bueno, habrá algunas formas de sobrellevar esto, y como digo, haciendo algunas cosas como sugería Sonia, o como yo digo, algunas cosas que podemos hacer
para terminar, no sé cuándo va a terminar, ¿no? Pero por lo menos para poder llevarnos bien. Wow. Sí, creo que esta será la última pregunta. Desafortunadamente, aquí podríamos pasar horas conversando y atendiendo inquietudes. ¿Cómo puedo identificar que algún miembro de la familia está o ha sufrido algún tipo de maltrato emocional o sexual? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo discernirlo? ¿Y cómo empezar a ayudarlo? Es un tema también grandísimo Sí. para abordar, pero sí. Y hablo de los indicadores, pero a mí me gustaría solamente mencionar que si usted como padre o madre o como abuelo o abuela o el adulto que está a cargo de ese niño, usted está sospechando que hay algo anormal, busque ayuda. Simplemente busque ayuda. Y busque ayuda de algún profesional, o sea, de la conducta responsable que le hayan recomendado que tenga especialidad en niños especiales. Entonces es importante que busque ayuda y quisiera enfatizarlo. No se quede con la duda, nunca. Gracias, Sonia, por tu aporte y a cada uno de ustedes, hermanos, speakers, especialistas. Gracias por su participación, sus aportes, por atender a estas preguntas y seguramente hay muchas más para responder. Así que invito a quienes nos han estado acompañando para que nos sigan en las redes sociales, allí va a haber más información, respuesta a preguntas de repente y vamos a tener una invitación muy especial para que nos acompañen con algo más a fondo, un diplomado que esperamos sea de su agrado. Por favor, vean lo que viene adelante y no se vayan, regresaremos en un momento. Es tiempo de capacitarte para pastorear tu familia y acompañar las familias de tu comunidad. Inscríbete hoy al Diplomado Pastoral a la Familia. Con la doctora Sonia Maldonado aprenderás acerca de la familia bíblica y contemporánea. Con el pastor Joaquín Pastor aprenderás del matrimonio y su trascendencia. Y con la especialista Catalina Moscoso serás entrenado en salud emocional y sexual en niños y adolescentes. Aprovecha hoy nuestro precio especial, el primer módulo por $50 o los 3 módulos por $150. Aplica el 25% de descuento para parejas y para grupos mayores de 3 personas. Esta ha sido la invitación para cada uno de ustedes para que nos acompañen en un tiempo de estudio a nivel de diplomado, justamente con estos 3 especialistas, pastores, ministras, que conocen de la palabra, que han tenido experiencia con cientos de casos, y será de verdad un privilegio, una oportunidad para aprender, para nosotros mismos, para el ministerio donde nos encontramos, y poder ser de bendición para la iglesia, para muchas familias que están a nuestro alrededor. Así que les invitamos a que tomen acción, a que se inscriban al diplomado y a que conozcan más respecto a lo que Fatela hace para la formación, la capacitación de ministros, de pastores y de líderes en las iglesias. Ok, a partir de este momento entonces pueden hacer clic en el botón que aparece en pantalla para ir, inscribirse, asegurar su participación en el diplomado que tanto nos ha llamado la atención y que seguramente responderá muchas de nuestras inquietudes familiares y para el ministerio. Sonia, muchas gracias. Catalina, Joaquín, gracias a ustedes 3 por su participación, su tiempo, por compartirnos desde la Biblia y desde la experiencia del ministerio lo que significa ser familia de Dios y que no podemos perder la esperanza. Aún el Señor está con nosotros y el propósito de Dios para la familia sigue tan vigente como siempre. Muchas gracias por acompañarnos, por brindarnos sus ideas, sus experiencias y nos estaremos viendo en el diplomado. Que Dios les bendiga. Gracias a ti, muy amable. Gracias.